Siguiente tarjeta, Pau. Excelente, sin duda representas el futuro. Por favor, contéstanos lo que ha significado, vamos ya a tu ámbito un poco personal, lo que ha significado en tu trayectoria, tu familia, tus hermanas, tu educación, los bancos, los políticos y tu equipo. Es decir, por un lado tu familia, la educación, los bancos, los políticos y tu equipo. Vale, bueno, empiezo por el final. En el momento en que yo di la primera conferencia explicando a ellos, en ese momento tuve que admitir algo. Y cuando eres el portavoz de algo es que hay alguien trabajando en eso. Es decir, yo todos los premios que he recogido he dicho que es lo peor que pueden hacer es darnos este premio. El jurado se queda mirando con cara de cabrón, además de que te lo doy me dices esto. Porque, claro, en el momento que yo recibo un premio a mi nombre o a nombre de ellos, lo que estoy haciendo es que mientras yo estoy los 5 minutos de discurso, lo cojo y la foto, hay 40 personas que están programando. La versión que saldrá mañana de iOS está hecha por gente y hoy no estoy. Entonces, claro, el emprendedor que hable de él y no del equipo, incluso cuando él recibe un premio a su nombre, está cometiendo un error. Un error que es más a largo plazo que a medio plazo, porque vaya bien o vaya mal, la gente estará ahí por dinero y punto. iOS somos 40 personas y desde el momento en que hay alguien que cobra menos en iOS de lo que cobraba antes en otra empresa, que ha venido de grandísimas empresas a trabajar por el proyecto, nadie de Indra, de T-Systems algunos, pero de Indra ninguno, pues que han hecho un esfuerzo brutal de grandes empresas para venir a trabajar en iOS y además cobran menos y la empresa puede cerrar, bueno, no se sabe, igual dentro de un año va mal. Seguramente los números dicen que irá bien, pero igual no. Muy poco probablemente pues T-Systems irá mal. Pero claro, en ese momento ya nunca dices los empleados de iOS, es que es el equipo, porque puede estar donde quiera y reciben ofertas donde les pagan. El día que yo me entrevisté a Buenafuente, al día siguiente, todos los LinkedIns de la gente buscaba gente que trabaja en iOS, esto seguro, y los intentaba, ofertas de trabajo, y pensando, qué drama, parad de hacer esto. Entonces, el equipo es lo más importante. Los políticos han dado soporte mucho a nivel institucional, en el sentido de pues lo típico, la foto y demás, que va bien porque hay un X% de gente que te conoce gracias a eso y va mal porque te sientes hasta un punto usado, porque hasta la foto muy amigos, después no sabemos quién eres. Y también se han portado bien cuando hemos demostrado que ya no necesitábamos realmente un proyecto para subsistir, nos han dado algún proyecto. Y tienen cierta lógica, si no al final los acusarían de que tú has ayudado. No, está bien, yo creo que los políticos tienen su función y cuando sale un emprendedor diciendo la obligación de los políticos es darme dinero, yo digo, te equivocas. Ya hay subvenciones, la obligación de un banco es darte dinero y tu obligación es devolverlo. Y si no lo devuelves es devolverlo a largo plazo. La obligación de un político es ponértelo fácil y hacer que tu país brille más frente a otros países para que otros países vengan a invertir en el tuyo. Y nada más. Si un político, si una administración, yo espero que me dé 10 y me da 8, hay dos lecturas. ¿Me ha dado 8 o me ha quitado 2 de lo que esperaba? Esta segunda lectura mata al país entero. Y mi familia, bueno, y mi familia ya lo habéis visto durante la conferencia, se lo debo todo en el momento en que, caray, si cuando yo con 8 años, fue a mi padre y le dije, con 8 años, quiero hacer un museo egipcio, fue mi primer trabajo, me llega a decir, pues no, bébete a jugar a la Game Boy, niño, quizás yo no habría hecho iOS, pero no, me dijo, mira, ok, tengo un local que lo alquilamos, que no está alquilado porque no se alquilaba, muy pequeñito dentro de las galerías del pueblo, no tiene ni luz ni agua y está sucio, si lo limpias y el día que lo alquilen te vas y no ponemos luz y te ganas, pues te lo dejo. Y ahí fue el primer trabajo que tuve. Me fui al vecino de al lado, le dije, ¿me dejas poner un foco? Otro lo habría cogido, esto lo hace mucho en España, coger un cable y enchufarlo. Oye, ¿me dejas tu luz? Es un foco, una bombilla, era 20 metros, ya lo iluminabas todo y tal. Dijo, vale, si me limpias también mi entrada cuando empiece la tuya. Aceptamos. Esto sí que es explotar a un niño de 8 años que te limpie. No, Eso también es muy español. Sí, muy español también. No, pero oye, y le conté a mi padre, hemos conseguido luz a cambio de media hora de trabajo, le encantó. Y a mí me encantaba Egipto, nos lo montamos todo, compramos, esto ves, me lo financiaron, una escayola, que era una esfinge, le arrancamos la nariz como la de verdad, imprimíamos fotos en internet, las vendíamos como postales a 20 pesetas, era con la peseta todavía, y tuvimos como 25 visitantes antes de que al cabo de un mes y pico nos fuéramos. Pero para mí eso fue mi primer trabajo y me encanta recordarlo a mis padres también. Y todavía hay gente en Olesa que fue visitante de ese museo egipcio. Es no poner trabas, la familia. Y mi familia no puso trabas y me dejó que me estrellara muchas veces y le pedí un kit de serraje y casi me dejó un dedo. Ahí tengo una cicatriz, pero ¿ves? Entonces, pues no lo hice más. Es no poner trabas. Nos decías hace unos segundos la importancia que tiene tu equipo de tu empresa, y precisamente nos preguntan, ¿continúas con los mismos socios con los que emprendiste el primer negocio? No, empezamos, te diría, 4 con la empresa que hacía páginas web, nos quedamos 2 con la empresa que era la misma, pero 2 se fueron de esa empresa. Usamos la misma sociedad para
crear iOS, y de esos dos estamos los dos como socios, full time estoy yo. Hay un presidente en iOS, hay un consejero delegado y yo por debajo de los dos soy el director general. Y el otro se quedó con ciertas acciones, pero se fue porque quería estudiar en Estados Unidos y demás. Y hay nuevos socios, hay gente que hemos ido a buscar como Key Advisors, que les pedimos que entraran para ayudarnos, no teníamos dinero, les pagamos con en ese momento un 1% de la empresa, luego se diluía un poco con la inversión, y aceptaron, y son la junta de asesores, y luego está el consejo, que son los inversores. Y ya la última, desde tu visión hoy, parafraseando al nombre de tu libro, ¿cómo ves lo que está por hacer en España? Bueno, claro, yo siempre lo digo, que está todo por hacer. Editorial Plataforma. Cuando el mundo se derrumbe, hazte emprendedor. Pero no es trivial. Tengo que admitir que el título es lo único que no escribí yo. De la editorial me dijeron, tu título es una mierda, llámalo Está todo por hacer. Dije, bueno, vale, guay, igual tienes razón. Pero realmente lo creo. Y cuando me invitaron de la editorial, después del Premio de los Príncipes, a que contara la iniciativa y que hablara gente de mi edad, de decir, está todo por hacer, que lo hiciera como una conferencia, que lo escribiera. Y yo dije, no sé escribir más de un artículo. Me dijeron, inténtalo. Si no nos gusta, te aseguro que no lo publicaremos. Y lo intenté y mi padre me ayudó un montón. Es como decirlo, tienes un negro pensando. A veces me ha dicho, seguro te lo han escrito. Y digo, bueno, mi padre me ayudó, pero no me lo escribí yo. Me dijo cómo ordenar los capítulos y tal. Y acabó saliendo algo, no es muy largo, es todo lo que pude escribir en 6 meses. Pero, ostras, intenté escribir el libro para mí mismo hace 5 años y contarme los problemas que, no es como una carta, a nivel de conceptos, los problemas que tendría y qué actitud tomar para solucionarlos. Y yo esperaba vender uno, el que yo me compraría, y ya van 8 ediciones. O sea que al final, mira, parece que gustó. Fíjate, nos preguntaban cuál es el futuro de los SMS, de los mensajes, después de lo que has contado de WhatsApp. Bueno, la prueba de que WhatsApp ganó es que Telefónica el otro día dijo que tenga un plan de datos y lo active, SMS es gratis de por vida. O sea, las compañías han entendido que uno de sus tres grandes, si me permitís, y con todo el respeto a las compañías, yo trabajo con Telefónica un montón, los timos o las cosas que los usuarios no han solucionado toda la vida, el roaming, es un atraco a mano armada. Entras yo qué sé, en Australia, enciendes y sale de tu móvil un señor y con una pistola. Levanta las manos, 7 euros por cada llamada. En Cuba, 5 euros el minuto. Tío, que era la final de la Champions, quería saber cómo habíamos acabado. Pues 30 euros de llamada por 5 minutos. Lo guay es que ganamos, pero la buena noticia. Pero claro, el roaming, los SMS, 15 céntimos por algo que a nivel tecnológico tiene un coste de 0,0000. Y finalmente, la gestión del coste de llamada, 0 euros, pero 15 de establecimiento y tal. Uno ha muerto, que es gracias al WhatsApp. Entonces ya han aceptado que esto será gratis. Entonces, Telefónica ha dado el primer paso siendo el grande, los otros vendrán. El futuro del SMS es ser gratis, ser un complemento de una tarifa que tú pagas. Bueno, Pau García, Milá, encantados de haber contado contigo en este foro Aragón Empresa. Creo que hablo en nombre de todos. Tenemos que hacer ahora una